Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan Lanzagorta los saluda, como siempre. Hoy no avisamos, no sacamos banner porque las condiciones climatológicas han estado un poco extremas. Hemos cancelado esta charla, entrevista, una mesa de análisis que teníamos ya agendada con el magistrado Rivas y con el analista Juan Trejo. Y hoy pues les damos la sorpresa. Yo sé que mucha gente no está ahorita sintonizando el Facebook. Les recuerdo que esta entrevista o esta charla entrevista se va a editar para egmexico.com y ahí van a poder verla y repetirla y luego retuitearla por WhatsApp, por Twitter, por Instagram. Y le vamos a entrar a varios temas porque la coyuntura está muy interesante. Entonces, primero que todo, agradezco mucho la llegada del magistrado emérito Pedro Rivas. Gracias. Y mi amigo, el analista Juan Trejo, sociólogo además, quiero destacar. Y como siempre, agradecido con la anfitrionía de este bello lugar, el mejor lugar del norte de la ciudad, el Nopalito, de su gerente Javier Arriola y de su dueño Héctor Loyo. Y hoy, pues, como siempre, con mi equipo, Fernando Vela, mi productor técnico, Eli Sotres, la diseñadora de imagen, y se integra un nuevo miembro al equipo que es Carlos Marín, que está allá en el audio. Y bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar entrada ya a esta charla. Recuerden que estamos en mangas de camisa, en el mejor lugar del norte de la ciudad. Y arrancamos ya, pues. Pedro, bienvenido. Mi querido Juan. ¿Qué tal, Lanzagorta? Qué gusto. Qué gusto. formal. Qué gusto estar aquí. Hombre, olé. Qué bárbaro. Parece que has venido de la madre patria. No, hombre, que llegaste con los de Fox. Que he comido cocos y quesos. Oye, pues ¿por dónde arrancamos? Creo que el tema más interesante ahorita es lo que dijo el presidente, ¿no? Ya sálganse del closet. ¿A quién es? O sea, a la gente de la ultraderecha, sobre todo, el principio se da por la declaración de Madrid firmada por un sector de Acción Nacional y por la presencia del presidente de Vox, que es el partido de ultraderecha, en la Cámara de Senadores. Algo inusual, inusitado, que no se veía hace más de 50 años en la vida política de este país, que en un recinto como el Senado de la República se le dé un espacio a la ultraderecha para firmar un mandato. ¿Qué significado tiene esto, Pedro? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la lees tú? Bueno, yo creo que el PAN, no hay que olvidar que desde sus orígenes el PAN, Gómez Morín era un admirador de Franco, ¿no? Entonces en el ADN del PAN está todo ese pensamiento conservador y clerical sobre todo, ¿no? Ellos se guían por la hipocresía, o sea, tienen unos principios que no respetan, tienen unos documentos básicos que no les hacen caso y a la mera hora se volvieron muy pragmáticos, sobre todo con Diego Fernández de Ceballos, que fue el que cambió al PAN. Antes el PAN no quería tener el poder, sino ser un gestor nada más. Y ahora vieron el negocio de la política y se han volcado sobre la corrupción brutal. Los dos sexenios panistas han sido los peores que ha tenido México. ¿Así? Sí, claro. Oye, y bueno, ¿qué? Fox llegó con más votos que Andrés Manuel. Sí, lo habías comentado ya en otra entrevista. Y lo echó a perder todo. ¿Qué le pasó a Fox? Fox es un iletrado a medias, es un idiota. ¿Literal? Literal, es un diagnóstico clínico, no le estoy diciendo ninguna grosería. Es un idiota. Y entonces el PRI lo agarra y lo hace como quiere, ¿no? Porque el PRI controlaba el poder legislativo, entonces pues no supo manejar ese momento. Además hay que destacar que, Fox había iniciado una carrera política de 2 años. Exacto. Al haber dejado la gubernatura, literalmente haber dejado la gubernatura de Guanajuato, para iniciar un proceso que lo pusiera a modo, con el apoyo de una
rama oscura de los Estados Unidos que Así trataba de ponerlo al poder. El principal perfil de Fox es ser un administrador. Él venía de administrar la Coca-Cola, socio de FEMSA, ¿no? Entonces tú dices, hay una diferencia enorme, apoyando aquí lo que dice el magistrado, entre administrar una empresa y tener el control de un país. Se necesita saber hacer política, manejar los tiempos políticos, manejar el discurso político y tener visión política. Oye, pero hay algo que ahí me gustaría que destacaras, que es esta parte de la intervención del gabacho. ¿Sí? Que el gabacho le mete ahí para ayudar, ¿no?, a Fox. Bueno, hay una documentada intervención desde la época de Madero, en donde la Embajada de los Estados Unidos interviene en el proceso electoral. Y hay algunos documentos históricos que lo avalan. Y eso se ha venido repitiendo, y no solo en México, sino en toda Latinoamérica, en donde las embajadas de Estados Unidos hacen el trabajo sucio, el trabajo de Troya, para poder tumbar gobiernos, dar cuartelazos, crear estados de sitio y cosas por el estilo. El mejor ejemplo podría ser Allende, ¿no? Pero hay otros casos, como es el caso más reciente en Brasil, en donde literalmente sacan a las fuerzas de izquierda del poder con subterfugios que no están avalados por un Estado de Derecho. Y eso ha sucedido aquí. Entonces, cuando se pacta la entrega del poder a Fox en el poder superior, y se negocia que se le va a regresar al PRI a cambio de que se lo regrese al PAN por la vía de Margarita, pues entonces uno empieza a darse cuenta quién realmente gobierna este país y cómo se deciden las cosas. Posiblemente la excepción sea el actual presidente, en donde gana con el sustento de la mayoría durante 18 años de campaña, en donde le da 3 vueltas o 4 vueltas a la República y conoce todos los municipios, y el poder que genera, la coherencia, el discurso político y esta imagen de honestidad, bueno, pues lo viste muy bien y cambia todas las reglas del juego. Pero eso no quiere decir que en el futuro vaya a suceder lo mismo. ¿Tú cómo ves, Pedro? ¿Cómo ves esta coyuntura de la ultraderecha? Bueno, yo veo un problema ahí de entrada. Bueno, nosotros nos manejamos dentro de la esfera de la doctrina Monroe, ¿no? De todos estos que vinieron, generaron otro concepto que se llama la iberoosfera o algo así, ¿no? Así es, así es. Iberósfera. Y yo quiero ver al momento en que se enfrenten ellos dos, si realmente España tiene la fuerza para meterse a América Latina, ¿no? ¿La tiene? ¿La tiene No, con claro qué? que no. No, por supuesto que Claro no, que porque no. inclusive allá tienen muchos problemas. Sí. El partido Vox no es un partido fuerte, es un partido sectario, es un partido separatista, es un partido que va en contra del aborto, en contra de las libertades femeninas, o sea, hay una serie de características. Oye, sí, te escucho. Pero al final de cuentas, lo que hay que destacar, junto con lo que comenta el magistrado en relación con Acción Nacional, es que tiene un antecedente fascista. ¿Es una jugada armada o es nada más una llamarada de petate? ¿Se les fue? No, yo creo que O- es la o sí está- desesperación, es la desesperación del PAN, que no tienen agenda, que no tienen ninguna propuesta y que se siente el registro porque tienen 2 millones, creo, de afiliados, no tienen más. Entonces, no tienen argumentos. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a hacer ruido con estos señores de Vox, pero no hay nada. No tienen candidato, no hay oposición. Exacto, sobre todo porque hay una proclama que ya Sí. ahora nos da risa, ¿no? Sí. Para luchar contra el comunismo. Exacto. No, eso es... Y uno dice, A ver, bueno, esta parte es como, traigo del cajón del ayer, ¿no? O sea, Es como la película del bulto, no sé si la vieron, que se despierta este cuate y 30 años después. y todavía cree que está en el 68, ¿no? Pues no,
espérate, ya pasó eso. Pero no es una idea un poco de, ¿cómo dicen? De crear el miedo. El miedo Es que de Fobos, el miedo de que, ¡ay! Ahí viene el comunismo. A eso juegan los publicistas que utilizan ellos, pero ya la cuestión del miedo ya no pega en México, ya se agotó ese discurso. Ya de que Andrés Manuel es Maduro, que es Venezuela, o que Chávez. Vamos hacia Chávez, o nos vamos a ir al extremo cubano. Eso no es cierto. Digo, México es muy diferente. Que se va a disparar el dólar, Sí. que se van a ir los capitales y que se va a acabar el mundo, ¿no? Bueno, pues México es socio de los gringos. Para empezar. por consecuencia. Exacto. ¿Ya? Oye, y entonces, ¿dónde queda bien parado el PAN? ¿O lo que quede del PAN? Yo creo que el PAN está en una crisis espantosa. Bueno, yo creo que literalmente el PAN como partido político ya no existe. Exacto. Existen grupos dentro del PAN que aprovechan el eslogan y aprovechan el logo para llevar agua a su molino, ¿no? Incluyendo el expresidente Calderón, su esposa. Apareció por ahí una nota que nos dice que la esposa es representante de un grupo sectario de ultraderecha, afiliado a una organización mundial, y que ella es la representante en México, junto con un periodista apellidado Sarmiento. Es decir, no es nuevo para México la cuestión de los ultras. Por eso se creó el Yunque. Pero antes del Yunque ya existían otras organizaciones, como los miembros de la Cruz de Malta, ¿no? Que hacían un trabajo secreto de pretender poner orden y hacerse del poder, lo cual tampoco nunca pudieron, ¿no? Hay en México algo que muchas veces los lectores de la política no analizan, que es este nacionalismo y este amor a la patria que tienen todos los mexicanos, ¿no? Y eso distorsiona la cosa. Y por otro lado, ahora en la actualidad, la poderosa función que tienen las redes sociales, que ya la gente ya no solo recibe el discurso que antes se daba a través de los medios, es decir, la función que ahora se descubre del Universal, del Reforma, que servían para mediatizar, controlar, difundir la imagen de un país que nunca existió, y por otro lado, esta comunicación que se da en las redes sociales, en donde se desmiente, se desmitifica, se señala y se cuestiona las falsas verdades que transmiten los medios de comunicación que recibían subsidio oficial. Además. Y como ahora ya no lo reciben, pues se volvieron enemigos del régimen, ¿no? Pues como no me das, te pego, ¿no? Pero bueno, los han exhibido también. Estos son los mentirosos y estos son los que recibían su moche, y la verdad es que ha sido el desenmascaramiento de la maldad, de la perversidad, de lo peor de los medios de comunicación. Lo dices de una manera así tan ¿cómo lo diría yo? Tan teatral, tan dramática, ¿no? Bueno, vamos a un corte, denme chance, ¿no? Y le damos la voz al magistrado para que él también dé lo suyo, porque le vamos a ir entrando, le vamos a ir entrando a este tema porque hay mucho. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.